seguir con nosotros. La doctora de Alba nos decía, hay 5 factores a considerar en la política exterior de los Estados Unidos. Un sinfín de cuestiones y de coyunturas que se tienen que tomar en cuenta. O sea, no es un análisis que se puede hacer de manera lineal. Y mencionaba estos 5 factores nada más por poner un ejemplo de un tipo de análisis de política exterior en donde probablemente al ciudadano de a pie, como coloquialmente le llamamos, americano, no le interese nada lo que está sucediendo en Ruanda o lo que está sucediendo en Corea o lo que está sucediendo en un país que a lo mejor ni siquiera conoce, y le interesa más lo que está sucediendo en su realidad y lo que está sucediendo con sus bolsillos. Sin embargo, si regresamos al caso de Irak, por ejemplo, le interesa en tanto que es una guerra que se está llevando a cabo con recursos del país y con soldados estadounidenses. Entonces, hay mucho enojo por parte de las Fuerzas Armadas por haber primero iniciado una guerra no habiendo y haberse salido sin haber logrado los objetivos esenciales, en donde se han gastado múltiples recursos y se han perdido muchísimas vidas humanas. Entonces sí le interesa finalmente, a lo mejor no en todo el gran espectro, pero sí le interesa al ciudadano. Y hablando del ciudadano de a pie, como dice la doctora, es muy importante que la democracia de Estados Unidos, a pesar de que mencionamos we the people, los fundadores de la nación no le tienen la confianza a las masas. Entonces, por eso somos una democracia representativa y no una democracia popular, lo cual permite que la voluntad del pueblo sea de elegir tanto los miembros de la Cámara de Diputados como a los senadores, como al presidente, pero no en forma popular en todas partes, solamente los senadores y diputados, para poder filtrar, y por medio de los representantes, donde vemos que han salido grandes estadistas, grandes pensadores y otros pésimos. Pero esa mezcla es lo que nos lleva a no tener una política exterior, porque independientemente de que veamos un vacío ahorita bajo Barack Obama, porque su preocupación realmente es doméstica, para él la política exterior es una distracción de lo que él quería lograr en Estados Unidos. Pero realmente en Estados Unidos nunca ha habido una política exterior a largo plazo. Si tenemos una visión de 3 años, de 5 años, el Pentágono es de los mejores, el Departamento de Estado, olvídate. Entonces, muchas veces sencillamente es una política reactiva a la situación y tratamos de ir midiendo y ser un poquito más responsables, pero aún no llegamos a eso. Pero eso mucho también es de acuerdo con su impacto doméstico. Sí, por eso. Digo. Y es con frecuencia del impacto electoral. Sí, pero tomemos en cuenta que hay tipos diferentes de decisiones en política internacional. Tenemos las macrodecisiones, las microdecisiones y las decisiones en crisis. Entonces, las macrodecisiones vienen de una política bien estructurada a largo plazo que indica, por ejemplo, bueno, nosotros queremos ser un país que vaya hacia este camino y que gaste en defensa tanto y que tenga una economía de este tipo, que son las grandes bases de una nación. Perdón, doctora, a ver, en términos académicos, yo recuerdo haber leído en algún lugar que los Estados Unidos no tuvieron problema alguno en tener por lo menos una meta común. Pudieron haber variado en las rutas, valga la expresión, pero había una meta común en términos de la política de Guerra Fría. Había un acuerdo general, podría haber detalles en términos de desacuerdo, pero básicamente era un acuerdo, y que ese acuerdo se rompió al final de la Guerra Fría, ¿correcto? Sí, correcto. ¿Es parte, lo que estamos viendo hoy es parte de esa falta de acuerdo o es aparte de? La amenaza es diferente. La Guerra Fría era la amenaza nuclear, eso nos unía de alguna forma. Hoy en día la comisión del 11 de septiembre anunció apenas ayer que ya estamos otra vez a la deriva y no nos estamos protegiendo. Hace años que están a la deriva. Sí, pero digamos fue el pronunciamiento oficial de la comisión del 11 de septiembre, ayer o antier, de que estamos totalmente desprotegidos. ¿En qué sentido? De que no estamos prestando atención a los movimientos de inteligencia, que estamos dando lugar a otro ataque, no igual, pero similar al 11 de septiembre, dentro de Estados Unidos.
Yo creo que desde el fin de la Guerra Fría, que a todo el mundo toma por sorpresa, le ha costado mucho al mundo volver a redefinir sus posiciones y sus políticas. Sin embargo, si se había creído que habíamos llegado a una época de paz perpetua después de la caída del muro de Berlín y del desmembramiento de la Unión Soviética, inmediatamente nos dimos cuenta de que no. Pero vamos a ver, perdón. Ok, no tengo ningún problema con lo que ustedes están diciendo, pero al mismo tiempo, vamos a ver, en la Guerra Fría, mal que bien, había un enemigo más o menos definido, ideológica, geográfica, políticamente, físicamente, si se quiere. Hoy no hay un enemigo definido. El enemigo más fuerte que pudieran tener los Estados Unidos sería China, y China y Estados Unidos son economías simbióticas. El enemigo más peligroso, por decirlo de esa forma, es un enemigo que es totalmente amorfo, que serían los grupos guerrilleros, terroristas, como quieran llamar. Es decir, Estados Unidos, ¿cómo va a unificarse? China no es un enemigo real, China es un competidor económico. Al punto de que digo, todo lo que compramos es chino y tanto desde México y Estados Unidos estamos mandando todo nuestro dinero a China y estamos alimentando al monstruo. Pero militarmente China no representa un peligro para Estados Unidos. Aunque tengan 10 millones de soldados, son muy pocos en proporción a población. No tienen la fuerza aérea, no tienen la marina capaz de ir más allá de sus fronteras inmediatas. Siempre y cuando no tengan 10 grupos de portaaviones, aircraft carrier groups, nunca va a ser un peligro. Y la idiosincrasia del chino es, ellos son el centro del mundo como la civilización más antigua. Desde Genghis Khan realmente nunca han salido a conquistar a nadie, pero ahorita económicamente sí lo son. Tenemos que saber competir con ellos. Pero como dices tú, tenemos los enemigos amorfos que están saliendo en todas partes, ya sea Al-Qaeda o los hijos de Al-Qaeda o los iguales de Al-Qaeda, igual que aquí en México, que todos los que son malos se creen zetas, que son los que están creando un peligro, pero no solamente para Estados Unidos, pero cualquier país que no esté dispuesto a doblegarse a los radicales de Islam. Y ahí es donde tenemos que unirnos, pero aún así falta unificación, y lo vemos ahorita con el problema de Rusia y Ucrania, donde los intereses de Europa están siendo más intereses que el problema entre Rusia y Ucrania. Y también lo vemos con el problema de Snowden y todas las filtraciones de escuchas que se hacen por parte del gobierno de Estados Unidos, en tanto que se supone que son hechas para prevenir algún tipo de ataque terrorista tipo del 11 de septiembre. Entonces, no hay un enemigo que sea claro. Otra de los pilares de campaña de política exterior de Obama fue justamente ir atrás y terminar con Al-Qaeda. Y eso tampoco ha sucedido, porque tampoco es un movimiento que se pueda apagar y quitar del mapa por simplemente haber matado a Osama Bin Laden. Entonces, uno de los grandes cambios que enfrentó el mundo después del fin de la Guerra Fría es que antes eran los conflictos entre estados, y ahora los conflictos no son tanto entre estados. Antes tenemos el ejemplo de Ucrania y Rusia, pero son dentro de los estados y son con elementos que los estados no pueden muchas veces controlar. ¿Los partidos del TEC contra el califato islámico? Más o menos, más o menos. Digo, hay grupos radicales en todas partes que crean más dificultades en poder llevar acuerdos políticos. Y esos son domésticos. Y esos son domésticos. Y en Estados Unidos es lo que se está viviendo. Es decir, vamos, al margen de lo que se piensa, Estados Unidos es un país democrático, un país donde cada grupo, donde los grupos tienen derecho a sus opiniones y las expresan y tratan de hacerlas valer. Entonces tenemos grupos en Estados Unidos que son multivalentes, porque ahí lo mismo están los famosos partidos del T, que están los grupos liberales y grupos no tan liberales, o grupos de centro, etcétera, y judíos, árabes, latinos, negros, etcétera. Entonces, ¿qué se necesita para que haya una política exterior de Estados Unidos? ¿Otro gran enemigo? No. Y te garantizo que no va a cambiar gran cosa. Y ahorita creo que muchos estamos esperando, y yo como republicano estoy haciendo, que desaparezca Barack Obama, o que por lo menos en esta elección, como lo predijo el Washington Post ayer en la mañana, sean 52 senadores republicanos y 46 demócratas, porque eso va por lo menos a neutralizar el pleito que tenemos ahorita y poner en foco. Pero creo que estamos buscando al nuevo presidente dentro de 3 años, que esperamos sea un líder real, demócrata o republicano. No importa, ahí sí no importa, porque hay demócratas muy buenos que serían grandes líderes del país, independiente. Nombres.
No, porque todavía no me aventuro eso. Digo, pero puedo nombrar nombres históricos como Truman, el mismo Bill Clinton, a quien yo hice campaña en contra de él con muchos otros, pero él fue un buen presidente en la suma total. Entonces sí vamos viendo personajes que, sin importar el partido, la oficina de la presidencia los moldea y llegan a tomar las decisiones necesarias para guiar al país. Es el vacío que nos enfrentamos ahorita. Y de todas maneras estamos hablando de una estructura de un país que es completamente institucional y de división de poderes. O sea, el Ejecutivo tiene sus prerrogativas, el Congreso tiene las suyas. Entonces, ahorita se ve, desde mi punto de vista, una gran ausencia por parte del Ejecutivo en la mayoría de los conflictos que hay en el mundo. Entonces, el presidente Obama se ha decidido ocupar de otros asuntos porque a lo mejor, no sé, el tema internacional o lo rebasa o algo sucede que en la crisis de los niños migrantes con Centroamérica, va a la frontera, no va a visitar, en Ucrania, bueno, pone sanciones, pero eso claramente no llega a ningún lado. Están también chantajeando a Francia de que empiece también a endurecer las sanciones por la demanda que existe con PNB Paribas contra Rusia. Es decir, no hay una política exterior coherente por parte del Ejecutivo. Y eso pues desdibuja mucho el poderío de Estados Unidos. Yo diría que estoy de acuerdo que no hay una política coherente de parte del Ejecutivo, pero digamos que el Congreso tampoco ayuda. Si el Congreso es finalmente el que abre o cierra las bolsas del dinero. Sí, están siendo también un poco reactivos y están criticando demasiado a la inactividad de Obama, pero pues tampoco hay mucha iniciativa por su parte. Pero mira, ahorita el Ejecutivo tiene suficiente dinero porque el Congreso no le ha cortado los fondos de lo que ya se aprobó para diferentes actividades, sea protección fronteriza, sea actividades en África, se aumentó el presupuesto de África, hay presupuestos suplementales. Ahorita lo único que le está negando Obama son los 3.7 mil millones de dólares que está pidiendo para aventarle el problema de los niños en la frontera, que realmente aventarle dinero al problema no es una solución y no todo el dinero va a ir dirigido a eso. Ese dinero no lo va a recibir. Pero es decir, eso es casi folclórico, porque a final de cuentas esos 3.7 mil millones de dólares son más o menos los 1,000 soldados que manda Rick Perry de la Guardia Nacional. Es decir, son simbólicos. Sí, pero mira, hay que entender quién es la Guardia Nacional. La Guardia Nacional, en su función estatal, son sencillamente apoyo al gobernador. No tienen derecho de arrestar a nadie, de dispararle a nadie, sencillamente hacen bulto. Y son pagados en un sueldo del presupuesto del Estado, no federal. Pero ahí, ¿cómo se llama? Pero Rick Perry estaba allí esperando ayer que el gobierno federal le apoyara con 12 millones de dólares. Pero bueno, es otro negocio. Podemos seguir discutiendo esto durante 47 programas más sin llegar a una conclusión específica. Doctora de Alba, muchísimas gracias. Muchas gracias. Coronel Rojo, muchísimas gracias. Y a ustedes les agradezco su presencia y los espero la próxima semana en otra edición del Foro de Análisis Global de Excelsior. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.